Bien, dice que cuando uno nada en sus aguas es más fácil, aunque nunca menosprecio ni subestimo ninguna entrevista. Y espero que, asimismo, como ya lo habíamos indicado al inicio, que al igual que yo podamos conocer el personaje y disfrutar con él. Profesor, buenas. Buenas noches, Jordi. Me siento muy, pero muy complacido de compartir contigo en este programa, porque entiendo que es un espacio muy diferente a lo que usualmente tú estás manejando. Y es una manera, de alguna manera, de nosotros también adentrarnos y enseñar un poquito del corazón, que usualmente no se conoce. Sí. Y por eso una de las virtudes del programa. Te agradezco la invitación. Gracias por compartir con nosotros, como siempre, que lo hemos invitado en otras oportunidades, en otros ámbitos, siempre ha estado de manera positiva. ¿Quién es José Lorenzo Fermín y de dónde es oriundo? Fíjate, soy un ser humano bendecido porque Papá Dios, la vida, me ha dado grandes oportunidades, venir de la familia de donde vengo, tener la familia que tengo, los hijos, la profesión que elegí, los amigos. Me siento un ser bendecido, pero al mismo tiempo un ser siempre en búsqueda de mejorarse. Un ser que es amante de la vida sencilla, la naturaleza, que cultiva la lectura, que ama su profesión, que se siente agradecido de la vida. Y vengo de aquí, de Santiago, de un sector clase media alta, próximo a Los Jardines, el Reparto Qué, La Hostos, específicamente, próximo a los pisos San Vicente de Paul. Ahí nací, ahí me crié, y cuando me casé, por allá por el 92, salí ya de mi barrio, de lo cual me siento muy orgulloso de haber nacido y compartir una parte importante de mi vida. ¿Quiénes son sus padres? Mi padre son dos seres humanos extraordinarios. ¿Sus nombres? José Lorenzo Fermín, llevo precisamente su nombre en su honor, y mi madre Rafaela Mejía, dos emprendedores que desde una corta edad buscaron superarse, venir del campo, emprender aquí negocio, comerciante. Desde muy temprana edad me involucraron en lo que era esa actividad. Yo iba a su tienda colocada en la calle de la San Luis en la tarde, después de ir en la mañana al colegio. Los sábados me pagaban mi salario, un tremendo salario, 50 centavos. Yo tengo en la memoria, Jordi, amigos televidentes, todavía esa moneda, cuando me la entregaban todos los sábados, 3 de la tarde, 3:30. ¿Qué suponía? Y la visualizo y lo que eso representaba para mí. Ahora que le hemos preguntado eso, usted está narrando, ¿qué le evoca ese momento, esos tiempos? No, era una fascinación, porque yo poderme ser receptor de ese pago, fruto de un esfuerzo, y a sabiendas de la precariedad con la que ellos se manejaban, un negocio donde simplemente mi madre era que mi padre o ambos manejaban el negocio, es decir, no habían empleados, solamente yo. Era una tienda, vendía tenis, vendían ropa, diversos artículos, y con esos 50 centavos yo poder saber que el día siguiente, el domingo, iba donde un lugar muy específico que existía en Santiago, específicamente en las carreras, en la parte alta, las bolayucas y los quipes de Doña Ana, una morena famosa, de lo que, obviamente, mucho antes de lo que es la carrera que conocemos hoy. Claro. Y poder yo ahí comprar mi bolayuca, mi quipe, que me encantaba, y mi bebida de limón, era un deleite, algo gourmet. Y obviamente repetir eso de una manera frecuente, y siempre recibir las enseñanzas de los viejos, de la honestidad, de la importancia del trabajo, de perseguir sueños, de no milanarse. Tengo recuerdos muy, pero muy bellos de lo que fue esa experiencia como, entre comillas, trabajador con mi viejo en la tienda. ¿Era muy estricto tu padre? Sí, sí, obviamente extremadamente estricto. No te voy a negar que en algunas ocasiones
me jaló mis orejas, que en alguna ocasión cogí una Su correa correíta, también, sí, porque chacletica. la psicología no era tal vez la característica de la enseñanza en esa época, pero siempre valoro lo que era su disciplina. Ya a las 7:30 de la mañana él estaba en la tienda, pero ya a la 1:30 iba de vuelta y los sábados por igual. Y los 24 de diciembre hasta las 7 de la noche por lo regular estaba también en el negocio. Wow. Y es por eso que él trataba, a como diera lugar, de ir involucrándome a mí dentro de ese mundo. Y me decía en un momento dado, oye, ¿por qué no piensas en quedarte con la tienda? Porque tú eres el único varón, tus hermanas no se van a quedar con esto. Y yo decía, viejo, es que a mí no me gusta el comercio, yo no tengo sangre de comerciante, yo no voy a ser comerciante. Y efectivamente después la vida siguió corriendo, elegí mi profesión, que era la del derecho, la abogacía, y cuando... Pero ¿por qué dentro de un negocio en el que veías a tu padre, el esfuerzo, tu madre, y los sábados, como usted decía, tenía esa práctica de involucrarte en el negocio, Claro. que era prácticamente un sacerdocio en tu familia? ¿Por qué razón el derecho? El derecho tiene que ver porque tengo una vocación a valorar lo que es la justicia, las causas nobles, búsqueda de la verdad, la solidaridad. Entonces entendía, y sigo entendiendo, que el derecho es la profesión que más se identifica con esos valores que trascienden. El comercio lo respeto, lo valoro a los quienes hacen esa vocación de profesión o de oficio, pero creo que es muy mercurial, que los aspectos humanos a veces se pierden y por eso cuando escogí mi profesión no me arrepiento. Y muchos años después llevaba al viejo, ya retirado él, a audiencia y lo infiltraba como espía en las Ajá. barras contrarias y después cuando venía la decisión y a veces eran decisiones favorables, él con mucha satisfacción me decía, oye, lo mejor que tú hiciste fue nunca haber acogido mi Wow, consejo, mi recomendación de haber sido wow. comerciante y qué feliz me siento de que tú hubiese cogido la que tú querías, lo que era tu pasión, el derecho. Y eso me causaba Wow, obviamente qué mucha, emoción. mucha satisfacción y casi lo que hacía era los dos inmediatamente ver los ojos ya brotando lágrimas. Muy impactante, una de las experiencias más interesantes que recuerdo ya de esa época de retiro de mi viejo. ¿Están con vida tus No, padres? el viejo murió en el 2003, pero es increíble, lo recuerdo como si estuviera vivo. Es frecuente que sueñe con él y mi madre está viva, tiene 86 años, con una extraordinaria salud Qué bueno, física y mental, qué y mis bueno. hermanas también. ¿Qué, de eso, de todo eso que usted ha hablado, profesor, de su padre, en este tiempo precisamente del mes de los padres, qué extrae, qué enseñanza, qué valores, qué gratitud pensando en él, le saldrían sus palabras? Mira, yo entiendo que hablar de mi padre es hablar de un ser humano que fue ejemplo, pero ejemplo no por lo que me decía, por su palabra, porque tal vez una persona que no era profesional no tenía esa capacidad Ujú. de conversar, de hacer un ejercicio de la palabra, la retórica, sino por su ejemplo, ese testimonio diario, esa comunión con la honestidad, con el trabajo, con la disciplina, con perseguir sueños, pasión, con la alegría, con el amor. Esos son los valores que yo entiendo han marcado mi vida. Y por eso siempre eso lo agradeceré, porque aunque está en buen lugar en el cielo, para mí siempre está conmigo. Qué bueno. Cuando entra en la profesión y ya se hace abogado, ¿cuál es el camino que toma? La vida me inclinó hacia el derecho público, básicamente el derecho penal, para serte mucho más concreto. Yo tenía ya como 3 años aproximadamente de graduado
cuando la oportunidad, la vida me deparó ingresar como Ministerio Público. Fui Ministerio Público casi por 3 años aquí en el Distrito Judicial de Santiago. Llegué a ser ayudante del procurador fiscal entonces, Víctor José Castellano, una gran honor, una gran distinción. Y cuando entendía que la experiencia estaba agotada, que ya iba a aprender lo que aprendí, tomé la decisión de renunciar del Ministerio Público. Y de ahí en adelante me mantuve enrolado dentro del derecho penal. Y prácticamente a los 33 años de ejercicio profesional que tengo, se ha movido fundamentalmente en el derecho penal, porque es el área con la cual más me identifico, porque es la que tiene un aspecto vivencial y pasional mucho más marcado, donde están en juego los valores más trascendentes de la persona, la libertad, la justicia, la verdad, y con mucha satisfacción me identifico con esa parte de mi ejercicio. ¿No tiene también esa parte un poco negativa que tiene el derecho penal, donde también se ve las actitudes más bajas del ser humano? Y también puede uno encontrarse con uno que otro profesional del derecho que quizás no ejerza de la misma manera en la que lo hace usted, en la que lo hace uno, y muchos de aquellos que nos están y aquellas que nos están viendo, que a veces hay personas que le tienen mucho temor ejercer en la materia penal por el aspecto de conflicto, aunque el derecho en sí, si vamos al proceso, todo es un conflicto cuando llega a un proceso. Pero evidentemente que hay gente hay profesionales del derecho que no quieren saber de la materia penal por la contrariedad que hay y todo lo que hay envuelto precisamente en ese tipo de materias. Eso es parte de los retos y los desafíos que uno acostumbra a tener en esta profesión. Obviamente sufre mucho desengaño. A veces colegas que tú no te imaginas iban a asumir una posición totalmente poco ética, la asumen, incluso en un caso contigo. Pero a mí me ha ayudado mucho mi característica y mi personalidad. Sí. Es decir, yo como que me rebalan algunas cosas y a veces, por ejemplo, estoy en un estrado y aquel colega está diciendo algo totalmente descompuesto, que jamás me lo hubiese podido imaginar que venía de él. Y lo que hago es mostrarle una sonrisa, ¿tú me entiendes? Para desarmarlo un poco y decirle que lo que está haciendo y lo que está diciendo no me está provocando ningún tipo de daño. O sea que, en palabras, profesor, ese tipo de veneno que muchas veces uno toma en los tribunales de la República, usted busca no llevarlo a su hogar. No, trato de alguna manera dejarlo en la oficina, dejarlo en los estrados. No te voy a negar, Jordi, amigo televidente, que a veces es difícil, porque cuando tú tienes la característica de ser muy perfeccionista, como es una de mis facetas, mi personalidad, tú sabes que uno quiere siempre que el escrito quede lo mejor posible y lo revisa no 2, 3, 4 veces, que si la presentación va a ser, también la revisa múltiples veces y siempre le encuentra algo para arreglar, que si está en el estrado un interrogatorio quiere todavía que le falte esta pregunta, que tal argumentación. Entonces, cuando tú te caracterizas por ese tipo de personalidad, a veces tú estás en la cama y tú estás pensando en algo que debiste hacer, una idea que te llegó y que mañana la vas a ejecutar, o que tú te levantas y te vas inmediatamente al computador para concretizar esa idea. Que no se te vaya a ir. Sí, que no se te vaya a ir. Es como si se tratara del poeta en su musa. En el momento que está inspirado. Sí, que uno está inspirado. Entonces, cuando uno le caracteriza ese ejercicio, eso es usual que suceda, tú ves, y eso paga un costo. ¿Qué ha sido para usted, finalmente, en esta última parte, la docencia? ¿Qué ha significado que ya no la ejerce, pero durante muchísimo tiempo, desde la Pucamaima, usted ejerció esa parte? ¿Qué supone para usted la docencia? Es maravilloso. Yo digo que una experiencia mágica, Jordi, amigo televidente, porque yo duré aproximadamente 13 años como docente en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, precisamente en materias de derecho penal. Y yo podía haber tenido el peor de mis días en la profesión o en mi familia, y que yo entraba a un aula y yo me transformaba y era como un bálsamo, porque la docencia me llega profundamente, yo me conecto con los muchachos y me enriquezco con ellos. ¿Era su terapia? Sí, indiscutiblemente. E incluso
no me he desligado por completo. A veces me invitan a coordinar algún programa de maestría o impartir un módulo o una determinada clase y lo hago con mucha satisfacción porque me gusta, me identifico con esa faceta. Para irnos a la pausa ya, lo que quiero es evocar algo. Yo recuerdo que cuando estaba en las aulas universitarias, siempre con mucha satisfacción recuerdo la enseñanza de usted, profesor. La manera plausible, de manera pausada, uno tener que tomar esa materia, a veces uno creía que iba a encontrarse con un profesor un poquito ácido. La verdad que siempre fue edificante recibir docencia de su parte. Y la vida de alguna manera nos iba a conectar. Porque, y a ustedes amigos, el profesor José Lorenzo Fermín fue uno de los profesores con los que yo tuve que sustentar mi tesis, ya cuando iba a presentar la tesis de grado. Usted no se recuerda, pero yo sí. No, gracias por recordármelo. Pensaba que iba por otro lado. No. Vamos a la pausa, ya volvemos. Bien, volviendo a esta conversación con el profesor José Lorenzo Fermín. Profesor, de esos muchos casos que usted ha ejercido, ha llevado en los tribunales de la República, usted participó en los casos de los bancos, de la quiebra de los bancos, 2003, 2004 y en adelante. Baninter, Mercantil. Y también en un caso memorable para Santiago, memorable en el sentido porque siempre será recordado cuando se hable de sicariato, en el caso de la joven Vanessa Ramírez. Cuando menciono estos dos casos, y si hay otro en el que usted pueda recordarnos como anécdota que le haya llegado, le haya impactado, le haya enseñado, nos gustaría que nos expresara, pero comenzando por esos dos casos. Mira, ¿Qué le trae eso? El caso Baninter fue un caso que marcó de alguna manera mi ejercicio profesional. Tenía unos 17 años de ejercicio. Estamos hablando de un mega caso. Sí. El caso que involucraban a imputados de un poder económico y social como nunca antes se había conocido en el país. Hablar de Ramoncito Báez era hablar prácticamente de un semidios, un poder en lo económico. Tenía la intención de llegar a ser presidente de la República. Entonces, haberme vinculado en ese proceso desde sus inicios, en el 2003, y tener la oportunidad de ser el coordinador de lo que fue el discurso de apertura y el discurso de cierre en ese caso. Es decir, cuando teníamos una playa de colegas, sí, no solamente en la barra contraria, que Pincho Castillo, el doctor Pellerano en un momento dado, del lado de nosotros Artañán Pérez, el doctor Pina Acevedo, Carlos Salcedo, en un momento dado Jorge Luis Polanco. sí. Y a mí se me dio la oportunidad de yo ser el que asumiera ese discurso de apertura en ese caso. Ese tribunal abarrotado, todo el país siguiendo ese proceso porque implicaba un proceso de persecución a delitos de cuello blanco de gran calado. Se le llamó en ese momento el caso del siglo. Exactamente. Eso fue para mí algo impactante y toda una escuela, porque no solamente fue un proceso que se tomó un año, estamos hablando de aproximadamente 8 o 9 años. Sí. Tomó, que se prolongó y que se proyectó inclusive internacionalmente. Yo tuve la oportunidad de ir a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA a defender al país porque también uno de los imputados llevó una denuncia contra el país. Sí, es correcto. Luis Álvarez Renta. Es correcto. Pero tuve también la oportunidad de ir en ese proceso a Chicago, a Cartagena de India, porque en la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, el Ramón Báez Figueroa, a su defensa, también llevaron denuncia contra el país, supuestamente por atentado a la libertad de prensa. Y a mí se me cogió en ese momento como representante del Consejo de Defensa de la Autoridad Monetaria y Financiera y tuve que
asumir defensa de nuestro país. Eso se conoció poco, ese caso, profesor. ¿Cómo terminó eso para el país? Bueno, felizmente nunca ellos obtuvieron una sentencia o una resolución de condena al país, Qué bueno. ni en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Luis Albert Renta, y tampoco en la Sociedad Interamericana de Prensa, en el caso de Ramón Báez Figueroa. Es decir, esos son casos que nos marcaron. Ya en el caso aquí de Vanessa, tú sabes que eso fue un crimen que no solamente laceró la sociedad de Santiago, sino todo el país y la forma como eso se concretizó. Entonces, tener la oportunidad de representar a esa familia, doctor Ramírez, a Rosaida, su madre, y todo lo que ese desgarramiento de su hija en esa corta edad representó, fue una oportunidad y una honra muy, pero muy extraordinaria para mí. Eso fue un caso, el de Vanessa Sí. Ramírez, que en cierta manera también tuvo mucho de conflicto, hubo mucha retranca por parte de la defensa, que incluso hubo que hacer llamados a la Suprema Corte de Justicia para el comportamiento incluso de los defensores públicos de ese entonces, No, profesor. es muy cierto. El obstáculo fundamental que tuvimos fue la capacidad de ellos para incidentar el proceso, Sí. como cuerpo, como defensoría. Y tuvimos que enfrentarlo de una manera enérgica, no solamente en los tribunales, que inclusive obtuvimos sentencia en contra de la defensoría como litigante Sí, temerario. es Una de las cierto. primeras sentencias que se obtuvieron aquí fueron precisamente en ese caso por nosotros, y también llevar la queja hasta las más altas instancias del Poder Judicial y llevar hasta los medios de comunicación para ponerle freno, porque era una actitud totalmente hostil, que trataba de impedir, a como diera lugar, que se conociera el proceso, que fue también lo que se reeditó en el caso tuyo, porque uno de los grandes procesos que también manejé fue tu caso, Jordi, cuando tú me diste, y tu padre negro. Recuerdo de una manera muy clara, ese mediodía yo en mi casa comiendo y recibo la llamada de negro y me dice, José Lorenzo, ¿dónde tú estás? Aquí en mi casa. Mira, quiero que tú seas el abogado del caso de Jordi. Todavía recuerdo esa frase y los pelos se me ponen de punta por lo que significaba para mí, yo que había participado ya con negro en lo que fue las noticias iniciales, que fuimos a la clínica y seguimos inmediatamente tu situación de salud, y después abordar ese proceso con los desafíos gigantes que tuvimos para poder llegar a esa conclusión. Realmente fue uno de los recuerdos que siempre voy a recordar. Tú ves. Por ejemplo, cuando estábamos ese día, Jordi, obviamente tú no estabas ahí, en la Fiscalía de Santiago, Jenny, uno de los principales jefes de la policía del momento, diferentes investigadores, entrevistando a Franklin Reynoso, uno de los implicados del caso. Y ese señor decir su versión de los hechos y decir, no, porque el licenciado Fermín está ahí, él me conoce muy bien y él sabe que lo que yo estoy diciendo es verdad. Y entonces todo el mundo se queda viéndome a mí. ¿Y dónde usted conoce a este señor? Entonces, pero yo me pongo también así, me pregunto, pero Dios mío, ¿y qué es esto? ¿Tú entiendes? Y es que como 5 o 10 minutos después yo recuerdo que ese tipo, yo había manejado otro proceso también criminal, donde lo habían Wow. condenado a 30 años, Sí, él estaba preso precisamente por por eso, pero yo asesinato. había sido el abogado contrario. Ok. Y yo en ese momento haber borrado totalmente ese personaje, pero él me tenía a mí muy bien definido. Y yo recuerdo como si hubiese sido ahora esa anécdota que tuve en ese lugar. Y obviamente fue uno de los aportes más importantes que se produjeron en el caso, porque su confesión ayudó bastante en esclarecer ese proceso que también marcó tu vida y marcó la vida de alguna manera nuestra y de una parte importante del ejercicio de la profesión en Santiago y el país. Reiterando el agradecimiento de siempre por su entrega, la de su equipo, su oficina y todo el personal. Eso siempre estará en mi corazón y en el de mi familia. Profesor, ¿qué es lo más difícil de la profesión de abogados, de abogados desde su punto de vista? Mira, como toda profesión tiene desafíos, tiene retos. Si tú no lo asumes con disciplina, si tú no lo asumes con pasión, va a tener dificultades, porque no va a ser exitoso. Lo más difícil que uno puede tener son desengaños que a veces sufre de colegas, en caso que tú no te imaginas que recurran a una serie de
artimañas. Hasta con los propios Y clientes. con los clientes también, personas que tú te le entregas tu vida, todo tu interés, tu empeño, y al final no te lo valoran. También con jueces, fiscales que no aprecian lo que es el esfuerzo y cómo tú te manejas en ese proceso. Pero son desengaños que yo diría que son consustanciales con la vida misma. Uno no puede amilanarse por eso y entender que por eso la profesión no tiene aspectos positivos, aspectos que deben ser siempre resaltados. Son escollos y los escollos son para asumirse y vencerse. ¿Qué tal la opinión suya sobre el Código Penal, el que, vamos a decir que es nuevo, pero todavía no está implementado? Está en conocimiento, está en discusión durante muchísimos años. ¿Cuál es la opinión suya y en qué manera usted entiende que podrá asumirse con los nuevos tiempos y será un instrumento legal como el que requiere la sociedad dominicana? Fíjate, yo siempre digo que el proyecto de Código Penal es como uno de los hijos míos. Es decir, que no solamente tengo tres, dos varones y una hembra, Ajá. felizmente, de lo cual me siento todos los días orgulloso, sino también ese proyecto del Código Penal, porque en el año 97 yo fui designado en la comisión presidencial que trabajó en la actualización Wow. del Código Penal Dominicano, es decir, con casi 200 años de vigencia. Y desde el 97 yo vengo siguiendo ese proyecto, es decir, porque no me he mantenido alejado, sino de manera continua. He estado en el Congreso, he estado con Finjo, he estado con Participación Ciudadana, dándole apoyo. Es decir, que para mí representa mucho ese proyecto. Tengo mis temores, mis inquietudes por los rumbos que ha tomado en los últimos meses el proyecto. Se lo he advertido a muchos de los amigos legisladores que están ahora mismo en esa comisión, ¿En qué sentido? Sí, rápidamente. en el sentido de que se está asumiendo a veces un criterio muy proselitista, Ya, de populismo, de que, mira, para complacer, ahora vamos a llevar esta pena a 30 años, ¿tú me ya, entiendes? ya, Pero entiendo. oye, que no procede porque mira, hay un tipo penal que contempla esa misma infracción y tiene una pena menor. Correcto, Entonces, correcto. cuando no se manejan criterios con características técnicas, como debe manejarse para esa materia, pues obviamente tú te preocupas. Y ya Definitivamente. lo hemos advertido por escrito en comunicaciones. Mira, nuestras sugerencias son esta y esta para tener una constancia, porque lo importante es que se actualice el código, porque la sociedad, la criminalidad, el mundo es diferente a lo que fue la sociedad y el mundo del siglo XIX, en Claro, 1800 y pico, cuando se aprobó el Código Penal Dominicano. claro. Pero no se puede actualizar ese código a cualquier precio. No se puede garantizar que el producto sea bueno porque simplemente es una reforma al código. Usted tiene que cuidar su contenido. Entonces, en esos afanes, en esas luchas, hemos estado en los últimos meses en el Congreso. ¿Cuál es su mayor preocupación, si se puede decir así, o ocupación como ser humano frente a sus hijos? Mira, es un reto, es un desafío, porque uno es bendecido por haberlo tenido. Padre biológico, tú sabes que es Claro. cualquiera, pero el padre que tiene la capacidad de llegarle a sus hijos y de que sus hijos lo aprecien, lo valoren en vida por ese testimonio que tú le das a ellos y que después cuando tú no estés lo digan con orgullo. De mi padre aprendí esto, como por ejemplo siempre digo, oye, mi viejo me decía, hay medio peso que te defonda en el bolsillo. Entonces esa frase sencilla, pero tenía un mensaje y tiene un mensaje ético profundo. Claro, Oye, todos los casos no se pueden coger, no importa los claro, cuartos que te van a dar. claro. Entonces, es la vida también que te enseña eso. Entonces, que uno pueda transmitirle esos valores a los hijos de lo importante que es el trabajo honesto, que tú persigas tu sueño, no importa que tú creas que ese sueño es irrealizable, que tú tengas disciplina para que tú puedas alcanzar esos sueños, lo importante de mantener siempre la convergencia en la familia, que haya un ambiente de camaradería, de complicidad con ellos,
obviamente es un reto, es un desafío inigualable y gracias a Dios me siento bendecido de la mujer que en un momento dado en la universidad conocí y Que fue su que es mi compañera de esposa. estudio, Exacto. Cristina. Sí, yo le llevo algunos años, Ya. pero Pero tomaron materias. allá la conocí y siempre evoco ese momento en los pasillos de la universidad cuando la conocí. Llevo a veces a mis hijos allá, digo, mira, aquí fue que yo me enamoré de tu mamá, y nos tiramos fotografía y todo eso, y ellos se sienten felices. Papi, hazme de nuevo la historia. ¿Cómo fue que tú enamoraste a mami? ¿Qué tú le dijiste? ¿Te entiendes? ¿Dónde estaba? Entonces, eso te llena de mucha satisfacción. Entonces, es un reto continuo que uno pueda transmitir lo mejor que uno le pueda dar a ellos y que mañana cuando uno esté, ellos digan con orgullo, mira, yo fui hijo de ese señor y no hay nada de que me arrepiente porque nadie puede ir a cualquier sitio y señalarle, mira, tu papá hizo esto, tú hizo aquello indebido. Eso no tiene precio y es para mí el más importante de los legados que yo le daré cuando no esté. Menos de un minuto. Una reflexión para aquellos estudiantes que inician en la carrera de Derecho o están en esas vertientes. ¿Cuál es el mensaje del profesor? Mira, lo importante es que ustedes persigan sus sueños, que si escogieron la carrera del derecho, que asuman ese desafío como un desafío de vida, que lo hagan con pasión, que se entreguen a él de una manera disciplinada y ustedes verán que van a poder cristalizar esos sueños. No importa lo que te digan, persíguelo y por encima de todo trata siempre de ser feliz. Profesor, gracias por el tiempo dedicado. Para nosotros siempre es un placer las veces que hemos podido conversar con usted. En esta oportunidad, ampliando un poco sobre su vida, sobre sus pasiones y, ¿por qué no?, su gran familia, a quien de verdad que felicito y mi admiración de siempre. Gracias Jordi, amigos televidentes, por compartir con nosotros en esta bella velada de noche. Vamos a la pausa.